Ahora vamos a trabajar con la parte realmente interesante, que es con las operaciones con polinomios. La ilustración de la derecha hace referencia, de hecho, a un libro de uso común por parte de muchos de nuestros padres o de nuestros tíos. Es un libro relativamente antiguo que se llama El álgebra de Baldor. Y es muy curioso porque antes muchos de los ejercicios o las prácticas que se hacían en álgebra, sobre todo en la parte de operaciones con polinomios, se tomaban de dicho libro. Entonces pueden preguntar a sus padres a manera de anécdota si conocieron este libro y si tuvieron la oportunidad de trabajar con él, ¿verdad? Pero bien, aquí lo vamos a hacer referencia. No es que lo vayamos a usar, pero podría ser que para prácticas futuras yo les pueda mostrar e inclusive poner parte del contenido de las prácticas que en él se pueden desarrollar. La primera de las operaciones que vamos a estudiar será la suma de polinomios. Vamos a ver cuál es el procedimiento que seguimos para desarrollar esta operación. Vamos a considerar los siguientes polinomios. Un polinomio P, que está dado por x a la 2 menos 3x. Un polinomio Q, que está dado por menos 7x menos 8. Y un polinomio R, dado por menos 11x a la 2 más 3. A manera de, a manera de ejemplo de estos tres polinomios, nosotros también los podríamos denominar binomios, ¿verdad? Porque todos ellos solo tienen dos términos o dos monomios no semejantes. ¿Y qué queremos hacer con ellos? Bueno, lo que queremos hacer es resolver esa operación, sumar el polinomio P más el polinomio Q más el polinomio R. Entonces, ¿qué vamos a hacer como primer paso? Como primer paso, vamos a ubicar los polinomios respectivos en la operación, encerrándolos entre paréntesis. ¿A qué se refiere eso? Bueno, que si la operación dice P más Q más R, entonces yo tengo que sustituir en vez de P, tengo que poner el binomio que lo representa, que en este caso sería x a la 2 menos 3x, encerrado entre paréntesis. Lo mismo con el polinomio Q, que el polinomio Q es menos 7x menos 8. Ok, entonces vamos a sumar ese polinomio, pero encerrado entre paréntesis. Y lo mismo hacemos con el polinomio R, ¿verdad? Es como una especie de sustitución, ¿verdad? Ahora, como segundo paso, al igual que como lo hicimos con las sumas de monomios, vamos a proceder a señalar o marcar aquellos monomios que sean semejantes en los diferentes polinomios. ¿De acuerdo? Solo nos interesa identificar monomios que sean semejantes. Entonces, por ejemplo, ahí yo puse un check verde para señalar los polinomios que tenían factor literal x a la 2, un check negro con amarillo para señalar los monomios que tienen un factor literal x y un check rojo para señalar los monomios que son numéricos, los que no tienen factor literal. Entonces, con ellos vamos a formar precisamente los grupitos de monomios semejantes que vimos para la suma de monomios, igual que como se trabajó en ese tema. Así que pueden observar que en un primer grupo se colocó el x2 y el menos 11x2. En otro grupito se puso el menos 3x y el menos 7x. Y finalmente, en el último grupito se puso el menos 8 y el 3 positivo. Ahora, como se vio para el caso de las sumas de monomios, lo que procedemos a hacer es a sumar o a restar los factores numéricos de cada grupo, pero eso sí, conservando su factor literal. Entonces, ¿qué resultados obtenemos? Bueno, si en el primer grupito restamos 1 menos 11, el resultado va a dar 10 negativo. Entonces vamos a poner 10 negativo x2. Para el segundo grupito, la operación que debemos hacer en nuestra calculadora científica sería 3 negativo le resto 7. Entonces eso nos va a dar 10 negativo. Entonces ustedes tendrían que poner menos 10x.
Y para la operación del final, 8 negativo más 3 da como resultado menos 5. Entonces, eso es lo que ponemos como tercer monomio o como tercer término, menos 5. Entonces, la suma de esos tres binomios nos dio como un resultado final un trinomio, el cual está dado por menos 10x a la 2 menos 10x menos 5. Vamos a estudiar este otro ejemplo. Vamos a considerar los siguientes polinomios. El polinomio t, que de hecho es un trinomio, el polinomio w, que es un binomio, y el polinomio r, que es también un trinomio. Y deseamos resolver la operación t más w más r. Muy bien, entonces, como se exploró o como se estableció en el ejemplo anterior, lo que nosotros vamos a hacer primero es poner los polinomios como tales en la operación, ¿verdad? Encerrados entre paréntesis. Entonces ahí podemos ver los tres polinomios. El primero, que sería el polinomio t, el segundo, que es el polinomio w, y el tercer paréntesis, que corresponde al polinomio r. Ahora, procedemos a marcar o a señalar, como ustedes deseen, con colores, con figuritas, con recuadros, en fin, ¿verdad? Como lo tengan a bien. Procedemos a señalar los monomios que sí sean semejantes en los diferentes polinomios involucrados en la operación. Entonces, aquí vamos a señalar un primer grupito de monomios que son semejantes, que son todos los monomios que tienen como factor literal AB. Aparte de ellos, hay otro grupo de monomios semejantes que son los que tienen factor literal b a la 2. Y creo que esos son los únicos grupos que se pueden establecer, porque si pueden observar en el primer polinomio, a la 2 no es semejante con ninguno de los otros monomios presentes en los otros polinomios. Al igual que el 7, también no es semejante con ningún otro monomio. Y del a elevado a la 3. Entonces, esos tres términos van a quedar solitarios. Una vez señalados, recuerden que procedemos a agrupar los monomios que sí sean semejantes. Entonces, como pueden ver, el a la 2 no es semejante con nadie, entonces va a quedar solito. Luego, en un paréntesis, vamos a encerrar todos los términos que tienen como factor literal AB. Luego, en otro paréntesis, vamos a encerrar todos los términos que tienen como factor literal a la 2, b a la 2. Y bueno, lo que es el 7 y el a la 3 se ponen como monomios únicos, ¿verdad? Porque no son semejantes con algún otro. Procedemos ahora a resolver precisamente ya con nuestra calculadora científica las sumas y las restas presentes en cada grupo, ¿verdad? Para ello vamos a sumar o a restar los factores numéricos de los mismos, ¿verdad? Entonces, observen que el a la 2 igual no se toca, no se opera. Pero si ya en nuestra calculadora científica digitamos la operación 2 negativo, le resto 11 y le resto 5, el resultado de esa operación nos va a dar menos 18 AB. Luego, en el caso del segundo grupo, si resolvemos la operación menos 1 más 9, el resultado nos va a dar 8 positivo. Entonces, por eso se pone más 8b a la 2. Y lo único que tendríamos que hacer posteriormente es agregar los dos términos que, como ya lo especificamos, no son semejantes con ninguno de los anteriores. Entonces, en este caso, observen que producto de esta operación o de esta suma de polinomios, se obtuvo como resultado final un polinomio que tiene 5 términos.